Buenas tardes, bienvenidos a una sesión más del Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas. Es un honor darle la bienvenida a Danielle Bélanger. Bienvenida, Danielle. Ella es profesora del Departamento de Geografía de la Universidad de Laval, en Quebec, Canadá. Y es interesante porque está aquí en el Colegio de México en el marco de la cátedra Jean Bourgeois Pichat, que cumple justamente este año 15 años de llevarse a cabo. Es una cátedra que trae investigadores, sobre todo que trabajan en la demografía de Francia, pero también de la francofonía un poco más amplia. Y tuvimos la oportunidad de discutir en una presentación con Danielle primero sobre matrimonios más inmigración en Vietnam. También va a presentar sobre unificación familiar en Canadá. Y es un gusto tenerla en el seminario porque tiene una larga experiencia en estudios de migración, pero diría yo que en un contexto muy internacional que es muy atractivo para el seminario porque has estado en el sudeste asiático, en Cuba, en México, ahora también en Quebec, haciendo investigación en migración. Así que, bienvenida. Gracias, Claudia. A mí me gustaría hablar sobre, digamos, obvio, sobre migración, desigualdad y políticas públicas, pero empezar hablando un poco sobre el caso canadiense. Porque en México, en Estados Unidos, muchas veces se considera el caso canadiense como un caso de éxito, un modelo a seguir en cuanto a políticas migratorias. Y me gustaría saber en tus investigaciones, digamos, ¿qué has visto de estos cambios en el modelo canadiense que en realidad muchas veces no es tan como lo pintan en el sentido de las políticas migratorias y de cómo se han definido a lo largo del tiempo? Gracias, Claudia, por la pregunta. Sí, muy interesante. En Canadá, se ve Canadá como un país de inmigración permanente, ¿no? La ideología de una nación que se construyó a través de la inmigración es muy fuerte y es muy conocido el programa de inmigración permanente, el programa económico se llama, que escoge a los migrantes por un sistema de puntos, ¿no? Se escogen los migrantes que tienen alto capital social y humano, mucha educación, experiencia de trabajo, conocimiento de los idiomas de Canadá, francés o inglés o los dos. Y eso sí es cierto, pero también hay desigualdades. No es tan sencillo, tan simple, ¿no? Cuando se escogen a los migrantes, porque desde el punto de vista de los países de origen, el sistema de los puntos favorece, es un sistema muy clasista, podemos decirlo, ¿no? Favorece a unos grupos de los países de origen, pero también puede favorecer en algunos países a hombres, ¿no? Si las mujeres tienen menos acceso a la educación, por ejemplo. Así que el sistema es muy clasista. Abandonamos un sistema que daba preferencia a países, grupos, pero ahora es un sistema clasista. Pero el cambio mayor que hemos visto en la mitad de los años 2000 es el crecimiento de los migrantes temporales, que no tienen la residencia permanente. Y ahí creamos un sistema, como algunos dicen, de dos velocidades, ¿no? Unos que tienen muchos derechos y unos que tienen menos. Ahora, en cuanto aquí en México, y en el seminario, pero en México hablamos mucho de la migración temporal a Canadá bajo el programa de trabajadores agrícolas temporales, ¿no? Y en realidad, aunque no se conoce tanto a veces el programa, en los que trabajamos migración pensamos que es un programa relativamente exitoso porque hay vigilancia de las condiciones laborales tanto de México como de Estados Unidos. Hay también historias de abuso por parte de los empleadores, pero en general se piensa que es un programa manejado, ¿no? Y creo yo que, aunque sabemos que no da acceso a la residencia permanente, como otros programas temporales que tiene Canadá con Filipinas, por ejemplo, en México no resulta un aspecto negativo, quizás, esta imposibilidad de acceder a la residencia, ¿no? Pero es interesante que tú dices que justamente
bloquea el acceso a la residencia, que bloquea el acceso a la ciudadanía en el largo plazo. Pero digamos, quizás mi pregunta es, ¿por qué sería importante tener ese acceso a la residencia permanente? ¿O por qué, pensando en la perspectiva del país de origen, quizás muchos mexicanos dirían, no queremos que estos mexicanos se vayan y queremos que sigan en esta temporalidad circular, ¿no? Sí, sí, y los migrantes mismos, hay muchos que dicen que no la quieren, la residencia, que querían más derechos, pero no es la prioridad. Pero la crítica es más que dentro de los programas de migración temporal hay muchas diferencias en términos de derechos. Por ejemplo, el tipo de permiso. Hay el permiso cerrado o abierto. El cerrado, como tienen los trabajadores agrícolas, no pueden cambiar de empleador. Si hay un problema, no pueden hacer nada, ¿no? Es una desigualdad muy grande, ¿no? El derecho de migrar con su familia o con un miembro de su familia y el acceso a la residencia es solamente un aspecto, ¿no? de las diferencias. Pero el problema es que también dentro de sectores de trabajo como la agricultura hay trabajadores que vienen a Canadá bajo distintos programas y eso crea en la misma finca, por ejemplo, desigualdades entre los trabajadores de Guatemala, de México, de Filipinas, de Indonesia. Y eso es un problema porque crea tensiones y problemas dentro de la mano de obra. Y un problema es que se multiplican los programas, se complejan mucho y las condiciones de la estancia en Canadá y los derechos, eso también se complica bastante. Es de un punto de políticas públicas, no es muy positivo. Pero entonces, ¿eso depende, de qué depende? Digamos, de cómo se definen los programas en un inicio, de las negociaciones que se tienen con los países de origen, o simplemente las necesidades de distintos sectores, pensando, digamos, la agricultura tiene ciertas necesidades de temporalidad, o la industria otros, o simplemente negociadores provinciales que manejan estos programas, o los reclutadores, ¿de qué depende? Depende de muchos actores, depende de empleadores. Por ejemplo, en el caso de los agrícolas, también a los empleadores no les conviene que los trabajadores agrícolas tendrían derecho a la residencia permanente. Podríamos decir que los damos la opción y si no la quieren, bien, pero si hay algunos que la quieren, sí la tienen. De un punto de vista de la ley sería positivo, ¿no? Y más benéfico para ellos. Pero los empleadores, a ellos no les interesa un permiso de trabajo abierto, porque si a ellos un trabajador quiere trabajar con su hermano, por ejemplo, en otra provincia, podría irse, ¿no? Pero al empleador no le conviene. Por eso los empleadores tienen un cierto poder, porque el reclutamiento es bastante privatizado y ellos invierten en el proceso y invierten también en obtener el derecho de reclutar a un trabajador extranjero. Y como es privatizado, ellos tienen esos derechos y tienen poder político, ¿no? Y también el gobierno, pero también hay un corriente mundial, tenemos que hablar de eso también, ¿no? Sí. Que este esquema de win-win-win, ¿no? Que el trabajo, la migración temporal beneficia a los países de origen, de destino, a los migrantes, a sus familias, es una ideología muy fuerte. Ahora, digamos, una de las categorías que muchas veces son para definir a la migración es esta idea de temporal versus permanente, refugiado versus migrante económico, laboral, ¿no? Reunificación familiar versus migración matrimonial, etcétera. Y tú has escrito mucho sobre lo difuso que son estas categorías, pero también muchas veces, digamos, la imposibilidad de categorizar esto de una manera muy clara. Lo que decías del aumento de la migración temporal es interesante y aquí sí me gustaría que hablaras un poco sobre tu proyecto de sirios en Turquía. Y, digamos, hasta qué punto esta idea del refugiado
se mezcla con los migrantes económicos y migración temporal versus permanente, digamos, es un caso muy interesante, ¿no? Sí, es un caso interesante. En Turquía ahora hay 3.6 millones de sirios refugiados que no tienen el estatuto de refugiado internacional, pero tienen una protección temporaria que les da derecho a vivir y tienen un permiso de residencia en Turquía. Sin embargo, la mayoría no tienen un permiso de trabajo, pero sí trabajan en el sector informal y la migración de los sirios hacia Turquía es como una migración de trabajo, de trabajadores precarios, temporales, y la industria sí beneficia mucho de esa mano de obra. Y es muy parecida también, podríamos decir, a los trabajadores sin documentos de Estados Unidos, porque también en Turquía el Estado puede decir deportarles porque trabajan, pero no tienen el derecho, sin embargo trabajan porque tienen que vivir. Hay paralelos que podemos hacer. Y al nivel mundial hay mucha discusión ahora acerca del hecho que los refugiados que están esperando en distintas zonas del mundo representan una mano de obra potencial que se debería utilizar más y bien y mejor. Pero ¿cómo hacerlo? Se necesita un estatuto más estable que da derechos humanos básicos. Ahora, es interesante que haces el paralelismo entre la migración indocumentada en Estados Unidos y el caso de los sirios, pero tú has trabajado muchos casos, muchos flujos en distintos países, y el estatus legal impacta, diría yo, a nivel mundial, ¿no? Pero tiene muchas particularidades, ¿no? Digamos, la idea de ser indocumentado en Tailandia o en Corea no es la misma que en Estados Unidos, porque las políticas son diferentes, ¿no? Pero no sé si puedes comentar un poco sobre distintos niveles de legalidad, vamos a decir, o de documentación o de estatus, y hasta qué punto en otros contextos, digamos, supongo que las desigualdades que se genera el tener diferentes estatus es distinto en distintos contextos. ¿Es cierto o...? Claro, es cierto, porque hay estados que tienen más tolerancia, ¿no? Y hay estados donde el sector público tiene más poder en retener esos trabajadores que no tienen estatus. En el este de Asia, donde hice trabajo sobre trabajadores temporales del sudeste asiático, de Filipinas, Indonesia, Vietnam, por ejemplo, hay una tolerancia muy baja hacia los trabajadores sin documentos, undocumentados, sí, sí, ¿no? Sí. Y es muy peligroso y hay toda una industria podríamos decir, de retorno esforzado, ¿no? Les escortan una semana antes del término del contrato, están ahí y les escortan al aeropuerto y es toda una industria. Y es muy fuerte y el Estado soporta eso. Sí, estar undocumentados tiene una significación distinta en términos del nivel de precariedad que viven los migrantes. En España, por ejemplo, es mucho más tolerado. Después de algún tiempo se pueden regularizar, si pueden hacer la prueba que han vivido en España un cierto tiempo, pueden registrarse con el municipio, pueden hacia votar elecciones municipales. Sí, es muy distinto. Es como un espectro de precariedad que uno tenga estatus o no, porque los que tienen estatus también pueden vivir mucha precariedad, como en Turquía. El otro día comentábamos que una de las líneas, uno de los ejes analíticos de todo tu trabajo es justamente la migración y la precariedad. Pero diría yo que otro eje es también migración, familia y género. Y aquí quizás mi pregunta sería cómo la desigualdad de género se relaciona con estas desigualdades en la migración. Porque platicabas en la cátedra de algo muy interesante sobre las migraciones matrimoniales de Vietnam, digamos, y
los cambios que ha habido incluso asociados al ser mujer, al ser migrante mujer, al ser migrante temporal hombre. Y ahí es interesante, digamos, si nos puedes comentar un poco cómo se generaron esas desigualdades en los lugares de origen, pero también en los lugares de destino ante la migración, muchas veces privatizada, ¿no? Con agencias que facilitan esta migración de mujeres. Sí, seguramente hay diferencias muy grandes, como sabes. Desde el origen, hombres y mujeres tienen oportunidades distintas. En cuanto a la migración temporal, por ejemplo, el papel de las agencias de reclutamiento tiene un poder muy grande porque pueden identificar, decidir a quién están buscando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Vietnam, las agencias buscan mujeres casadas de los 25 a los 40 años para trabajar en el trabajo doméstico. Pero los japoneses, ellos buscan a mujeres solteras de 19 a 22 años. Las maquilas en Taiwán quieren hombres, es así, ¿no? Y hay criterios muy distintos por edad, género y también etnicidad, ¿no? Muchas veces quieren gente de las minorías étnicas porque no hablan el idioma y es más fácil, ¿no? Manejarles a ellos porque no se quejan o no se organizan. Y eso lo hacen, es muy organizado, ¿no? Y determina mucho. Hay también países que no les dejan a mujeres a migrar. Bangladesh, por ejemplo, hubo temporadas durante las cuales no podían trabajar al extranjero, no podían salir. Y después cambió la ley, pero la ideología, la mentalidad de la gente hacia las mujeres que emigran al extranjero es muy negativa, porque el año anterior era prohibido y el Estado decía que no es bueno para ellas, entonces sí, desde los países de origen, también el costo de la migración, ¿no? Es muy caro, si las mujeres no tienen ingreso, es un obstáculo muy grande. Y durante el proceso de la migración hay vulnerabilidades también distintas y en los países de destino también. Tú empezaste trabajando más, digamos, bueno, en Vietnam, casi 20 años, pero diría yo que hasta cierto punto te has cambiado un poco de la visión de los países de origen a los países de destino, pero no se puede entender como esta relación sin uno y otro, y en realidad es interesante que tú estuviste trabajando en Vietnam al mismo tiempo que estuviste trabajando digamos, en Corea y con equipos de investigación conformados por japoneses, por coreanos, por vietnamitas. No sé si puedes comentar un poco sobre la importancia quizás de los estudios de migración de esta visión internacional, que no siempre se da, pero no sé hasta qué punto tienes alguna recomendación de cómo lograrlo. Para mí es fundamental porque la migración es un sistema, ¿no? Y si estudiamos solamente lo que está pasando en Canadá, no podemos entender el proceso migratorio bien, porque tenemos solamente una parte. Muchos estudios en Canadá que estudian la integración y los inmigrantes no toman en cuenta todo lo que pasó antes, porque el migrante tiene toda una trayectoria, tal vez vivió en una otra parte, tal vez hubo un retorno, otra migración, y todos esos movimientos pasan dentro de sistemas con muchos actores. Por eso el estudio de migración como sistema para mí es fundamental. Ahora, ¿cómo hacerlo? Si necesitamos equipos, colegas de las varias partes del sistema que estamos estudiando. Y para mí es la única forma para realmente entender la complejidad del sistema y entender lo que pasa realmente. Para mí es interesante porque quizás rescatar, porque para los estudiantes también que siguen todo esto, digamos, tú estudiaste estudios latinoamericanos, estudiaste sociología, demografía,
y estás en un departamento de geografía, y yo creo que lo único que muestra es que la migración es interdisciplinaria y que se beneficia mucho, no todos lo tenemos que hacer, pero se beneficia mucho de esta visión complementaria en distintos espacios, ¿no? Y distintos países y demás. Ahora, vamos a movernos al último componente para empezar a cerrar un poco la discusión, y ahí sí me gustaría que hicieras algún comentario sobre el rol que juegan las políticas públicas para ampliar o disminuir desigualdades, pero también si tienes, digamos, este espectro de grados de legalidad y de políticas, recomendaciones a cómo podríamos definir ciertos programas o ciertas políticas para disminuir las desigualdades digamos, si tienes algún caso que conoces que funciona relativamente bien de diferentes contextos o qué no hacer. Es más fácil decir qué no hacer. Si tomamos el caso de Canadá, una recomendación que mucha gente hace, tenemos que simplificar los programas. Porque ahora los programas de migración temporal, porque ahora es sumamente importante, 35% de los inmigrantes permanentes han sido temporales antes. Que era 8% en el 2005. Eso, cambió muy rápidamente y está aumentando. Estamos entrando en una etapa de un sistema migratorio en 2 etapas, ¿no? Y uno tiene que ser temporal y después puede tener acceso a la residencia permanente. No todos, los calificados sobre todo, ¿no? Pero sí, la primera parte de la migración es tan precaria que los migrantes no tienen derechos, pero que después se quedan, eso no es un problema. Tenemos que cambiar el sistema. Por ejemplo, ¿no? Los que durante el periodo de temporal no hay acceso a cursos de idioma. Los permanentes sí tienen acceso y son pagados por el Estado. Pero, por ejemplo, ¿no? Tenemos muchos brasileños en el sector de la informática y vienen y trabajan 4 o 5 años como temporales, y en Quebec, en la ciudad de Quebec donde vivo, que es una ciudad muy francófona, trabajan en sus empresas en inglés, porque es internacional el trabajo y sus clientes y todo. Y no aprenden el francés porque no hay cursos, no hay tiempo, no hay servicios para ellos. Después de 4 o 5 años llegan a ser permanentes. No van a parar su vida 5 meses para aprender el francés. Y sufren porque no se sienten muy cómodos en una ciudad francófona sin el francés. Por eso tenemos que cambiar la manera de ver y tenemos que simplificar y abrir los derechos a los migrantes temporales. Y eso va a beneficiar el país y la economía a largo plazo. Daniel, lo que mencionas de los cursos de idiomas, por ejemplo, es interesante porque creo que refiere más a, por un lado, planeación quizás, o prever que lo temporal puede convertirse en permanente, pero también que hay ciertas medidas o ciertos programas que pueden impactar de manera positiva a todos sin importar el estatus, ¿no? Y ahí me quedaría yo con la idea para México, que es interesante que estamos en un contexto en el que tenemos que empezar a planear y prever que la migración hacia México va a cambiar y está cambiando, pero también que sin importar la nacionalidad podemos tomar ciertas medidas para los que llegan del extranjero, los migrantes que regresan después de haber estado mucho tiempo en Estados Unidos, sus hijos que no hablan español, etcétera. Entonces, ¿sería cierto que como país una buena política, no solo migratoria, pero educativa o del idioma, debería implicar necesariamente que no tengamos barrera del acceso por documento migratorio? ¿O necesitamos programas más focalizados y más enfocados? Porque hay un balance siempre que mantener. No sé en cuanto al caso de México, pero en Canadá pienso que necesitamos pensar el sistema migratorio, la política migratoria en relación a las otras políticas públicas, porque como mencionaste, salud y educación, hay migrantes que tienen derecho a la educación para sus hijos, hay otros que no.
salud lo mismo. Ahora 2 estudiantes extranjeros legales en Canadá que tienen un hijo en Quebec, en la provincia de Quebec, que tiene nacionalidad canadiense por el nacimiento, no tiene derecho a la salud, por ejemplo, ¿no? Por eso tenemos que pensarlo como de nueva forma. Ya no estamos en la época de la inmigración permanente con derechos amplios para todos. Estamos en otra época a nivel mundial también, y tenemos que pensarlo de otra forma. Eso diría. Ok. No, muchas gracias. Vamos a concluir. Muchas gracias por estar aquí, gracias a la cátedra por prestarnos, por traerte al Colegio de México y prestarnos para el seminario. Pues simplemente para finalizar diría yo que vamos a tratar de, por lo menos en México, de pensar en este sistema y sí fortalecer redes de trabajo entre estudiosos de la migración en lugares de origen y destino, porque creo que es una buena lección que nos das de todo tu trabajo. Gracias, Claudia. Gracias, Daniel. Gracias. Gracias a ustedes y los espero en una sesión más del Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas.